Bienvenidos a mi canal, de nuevo con otro video de esta serie de videos cortos. El propósito de estos videos que estamos sacando es asociar o ver cómo es la Biblia relevante a los eventos de la vida diaria en la actualidad. ¿Cómo lo podemos asociar? Porque a veces pensamos que la Biblia, por ser un libro viejo, ya no aplica en la actualidad. Y yo nada más quiero recordarles aquí, Dios dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de la misma forma es la Biblia, la palabra de Dios. Es vigente en la actualidad y si la analizamos más o menos, nos damos cuenta lo importante que es en los eventos actuales, en nuestra vida diaria, en el levantarse, en el acostarse, en lo más simple, en lo más sencillo. ¿Cómo aplica todo esto? Este es el propósito que tenemos al subir estos videos. Entonces, sin más comerciales, vamos a entrar en lo que nos atañe esta mañana. Esta mañana vamos a ver un episodio muy interesante. Igual de una plática de Jesús con un grupo de judíos que acababan de creer en él. Y esta historia se encuentra en el libro de Juan, en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el versículo 31 al 36. Ahí más o menos está la historia y de ahí vamos a partir. ¿De acuerdo? Jesús comienza con una frase conocida por él, por muchos también. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este tipo de frases, de lógicas, era muy común en la enseñanza de Jesús. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero noten este grupo de judíos que habían creído en él. Noten lo que pasaba en sus mentes, en sus corazones. Inmediatamente viene la reacción. En el versículo 3 vemos la reacción. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Fíjense una cosa. Nos basta ir a la historia. No tenemos que ser teólogos o eruditos en la Biblia. Basta ir nada más a la historia universal, esa que nos enseñan en prepa o actualmente a Wikipedia si gustan. A cualquier parte que hable de historia. Y nos vamos a dar cuenta que principalmente los judíos tuvieron 4 exilios muy importantes. Pero la cosa es aquí, no vamos a tocar este tema porque Jesús ni siquiera lo tocó. En Egipto estuvieron 400 años esclavos. Y nos basta ir atrás de la misma Biblia, en la historia, en Génesis capítulo 15, el versículo 13, Dios mismo le dijo a Abraham, van a entrar tú y tu pueblo van a ser esclavos de Egipto por alrededor de 400 años. Estamos hablando de 4 generaciones, si consideramos que una generación son 100 años aproximadamente. Pero se les había olvidado ya. ¿Qué pasó? La arrogancia es un borrador tremendo en nuestra conciencia. Nos llenamos de arrogancia y se nos olvida las cosas. A veces decimos, quiero olvidar, pero hay una disponibilidad, hay una confusión terrible ahí en estos conceptos que tampoco vamos a tocar en este video. Solo queremos tocar lo que en la respuesta que Jesús les dio. Jesús no fue a la esclavitud que habían tenido de 400 años. ¿Cómo olvidas 400 años? Digo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos lo van a recordar porque fueron 4 generaciones. ¿Cómo es capaz que olvides? Quizás puedes olvidar algo insignificante, pero una esclavitud
de tantos años es difícil. Pero aparte de la de Egipto de 400 años, habían sido esclavos de Babilonia, también de Persia, de Grecia. Pero Jesús no fue al detalle ahí, no se enganchó en esto. Yo se los menciono para que tengamos más o menos un trasfondo de lo que estamos hablando. Noten la respuesta de Jesús. Jesús les respondió: de cierto os digo. Esta frase antigua, arcaica si ustedes gustan, significa, miren, en verdad te digo, en verdad les digo. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjense dónde Jesús puso el dedo en la llaga. Fue a la raíz del asunto. ¿Por qué? Porque muchos se hacen preguntas hoy en día: ¿por qué el pueblo de Israel fue a la esclavitud? ¿Por qué, en primera instancia, por qué quedó esclavo de Egipto? Pues la Biblia nos narra esto, y la historia también nos habla de la soberbia. Pecaron contra Dios y como consecuencia fueron a Egipto y quedaron esclavos ahí, ¿verdad? Tanto tiempo. Pero Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, díganme usted, piense un minuto, un segundo, si quiere. ¿Está libre de pecado usted? ¿Yo? ¿Estamos libres de pecado? O sea, ¿estamos tan arrogantes de decir: no, yo nunca peco, yo nunca pienso mal, yo nunca cometo ningún pecado? El que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Se convierte en esclavo del pecado. Entonces, pues ahí se las dejo para meditar un poquito. Continúa la respuesta de Jesús y dice: y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí es donde quiero, en este video, concentrarme en: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, Dios no quiere que usted y yo seamos esclavos del pecado. Independientemente si estamos esclavizados de una u otra nación o esclavitud política o como sea, independientemente de todo esto, Dios quiere que usted sea libre, pero el único que lo puede liberar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dices: pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, es que hay una pseudo libertad. Hay una ideología que tú crees que estás libre. Ahora, si definimos libertad de acuerdo al diccionario, quiere decir hacer lo que tú quieres dentro de ciertos parámetros. Y en algunos regímenes políticos hay ciertas condiciones para la libertad. Unos por enfermedades, otros por asuntos políticos, en fin, hay ciertas limitantes. Pero Jesús entra más profundo. Seréis verdaderamente libres, independientemente de tu esclavitud física o externa. Jesús quiere que seas libre internamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a suponer que un preso que esté en una cárcel por alguna razón que infringió la ley y entrega su vida a Cristo, conoce a Cristo estando preso, él es libre, aunque su cuerpo está preso, pero él interiormente, espiritualmente, él es libre. A esta libertad es la que se refiere Jesús, porque la libertad externa es insignificante comparada con la libertad interna. Seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí
Estos judíos que habían creído en Jesús, recién convertidos, tenían algunos problemas de memoria. Se les había olvidado debido a su insistente enseñanza de una mentira. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Espérate, pero la historia no miente. Aquí está registrado tantos años de esclavitud. ¿Qué pasó? Bueno, mentiras orgánicas les llamamos. Es cuando te echas la mentira tú solo por mucho tiempo y te la crees y luego vives una mentira y tu vida se torna en una mentira. Entonces tu libertad viene a ser una libertad relativa. Una libertad que no es verdaderamente libres como a la que se refiere Jesús. Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Dirían muchos. Jesús es el único de todos los filósofos y sabios en todo el universo conocido que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice una verdad, no dice un camino, no dice una vida. Dice, es totalitario. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad, conoceréis a Jesús. Y Jesús te hará verdaderamente libre. Muy bien. ¿Qué piensas al respecto? ¿Vas a seguir creyendo que eres libre y siendo esclavo como este grupo de judíos que habían recién creído en Jesús y estaban aprendiendo, pero tenían ciertos prejuicios? ¿Eres esclavo de los prejuicios? ¿Somos esclavos de los prejuicios? Miramos la gente y reaccionamos de acuerdo a lo que vemos, o a cómo visten, o a cómo son, o a cómo hablan, y tenemos esa esclavitud de los prejuicios, esa esclavitud que no nos deja sobresalir, porque hay una esclavitud de quién sabe cuántos años que se nos enseñó y se nos hizo dependientes de un concepto, el cual nos ha esclavizado. O contrario, la arrogancia nos hizo olvidar nuestro pasado y ser esclavos de esta arrogancia. Pues Jesús aquí pone la pauta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigo, amiga, ¿quieres ser libre? Considera este mensaje que Jesús tiene para ti también en este video, hoy día. Considéralo. ¿O no eres esclavo? No cometes pecado, ¿verdad? Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice Jesús. Y aquí ningún ser humano estamos exentos. Necesitamos conocer la verdad para que la verdad nos libere verdaderamente. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Si este video te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activa la campanita. De esta manera te llegarán las notificaciones de los nuevos videos cuando los subamos. Y por favor, añade un comentario. Si aprendiste algo, si no aprendiste nada, si te gustó, si no te gustó, cualquiera que sea tu punto de vista nos interesa. De esta manera permaneceremos ahí en contacto. Y esto es lo importante. Muy bien, pásala bien. Hasta luego. Bye.